Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Isabel Carvajal. Agradezco a la ANCAM por la invitación para participar en el Congreso de diciembre de este año de imagen y específicamente al doctor Preciado por su invitación. Gracias. Yo les voy a hablar del tema de cardiología nuclear en miocardiopatías infiltrativas. Mis conflictos de interés. Voy a hablar de estas dos miocardiopatías. Voy a empezar por sarcoidosis. De manera general, la sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa. La etiología no está bien identificada, está descrita en países como Estados Unidos y Japón con una prevalencia algo baja. Es multisistémica, puede afectar con síntomas generales, pulmón, ojos, piel, corazón es la parte que más nos importa a nosotros. El involucro cardíaco va a representar en el paciente un aumento importante de su mortalidad y morbilidad. La mortalidad a 5 años, una vez que se tiene el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca, puede ir desde un 25 hasta un 66%. Y representa el 25% de todas las muertes de sarcoidosis sistémica, pudiendo afectar cualquier parte del corazón. La manera en la que se va a manifestar y son las red flags a las que hay que estar muy alerta son principalmente trastornos de la conducción. El más frecuente, bloqueo AB completo, bloqueo AB de primero o de segundo grado también. La segunda presentación más frecuente, arritmias ventriculares, ya que los granulomas funcionan como focos de reentrada. La taquicardia ventricular, y esas son una de las principales causas de muerte. Otra de las arritmias es las supraventriculares, la presentación de la FA, que es algo que vemos muy frecuente en la clínica diaria, y la taquicardia auricular. Algunos otros datos ya cuando hay infiltración masiva, incluso derrame o taponamiento. El diagnóstico se va a establecer de diferentes maneras. Contrario a lo que estamos acostumbrados a que mediante una biopsia por una valoración histopatológica obtenemos un diagnóstico, en este caso no es así. La rentabilidad de la biopsia endomiocárdica es alrededor de un 20%. Este número es importante ya que una biopsia negativa no descarta el diagnóstico y en este caso la imagen tiene un rendimiento muchísimo mayor. El electrocardiograma puede estar alterado en el momento en que se valora al paciente en alrededor de un 50%. El eco puede tener anormalidades en alrededor del 20%, pero suelen ser poco específicas. Y la resonancia, este es un gran método con un rendimiento muy bueno, sensibilidad de alrededor del 90% y con hallazgos que son muy característicos, zonas de adelgazamiento, aumento de la señal en T2 debido al edema producido y por supuesto el reforzamiento del gadolíneo. En cuanto a medicina nuclear, vamos a utilizar dos fases de estudios. Uno es la perfusión miocárdica, que puede ser con cualquiera de los trazadores de SPECT o de PET, en donde vamos a encontrar defectos de la perfusión. Y el trazador de excelencia para valorar inflamación, que es lo que queremos estudiar en este caso, que es el PET con FDG. Según el consenso de arritmias de la Sociedad Americana de Arritmias, lanzado en el 2014, es la primera vez que se establece en unas recomendaciones el uso tanto de la resonancia como del PET. Se introduce por primera vez. Ellos establecen el diagnóstico por dos vías, la histológica y la clínica. Dentro de la clínica dicen que es altamente probable cuando tienes un diagnóstico extracardíaco de sarcoidosis y alguno de estos criterios como una respuesta a tratamiento con esteroides, disminución de la fracción de eyección, arritmias, captación del FDG, reforzamiento del gadolíneo. Indican con un nivel 2A en la clasificación que puede ser útil el uso de resonancia o PET con FDG en centros con experiencia en este tipo de protocolos. Lo remarco porque es importantísimo. Son protocolos muy complejos, tanto por lo menos para PET, para resonancia también, que no en cualquier lugar se pueden realizar. Existe suficiente evidencia específicamente en medicina nuclear. Se han lanzado statements en los últimos años
Este es del 2017, las indicaciones en los escenarios clínicos en los cuales está indicado pedir un PET para búsqueda específica de sarcoidosis cardíaca. Un escenario clínico cuando ya se tiene la evidencia extracardíaca histológica de sarcoidosis y se quiere buscar por alguna alteración a nivel de miocardio, como las que están aquí enumeradas, alteraciones por bloqueos, cosas tan frecuentemente encontradas como un bloqueo completo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha, cuando están en presencia de Qs patológicas, por lo menos en 2 derivaciones, alteraciones en el eco, como la movilidad, aneurismas o adelgazamiento o fracción de eyección menor del 50%, alteraciones en el Holter, como las mencionadas, hallazgos en la resonancia sugestivos de una miocardiopatía infiltrativa, como la sarcoidosis cardíaca, síncope o palpitaciones de manera inexplicable. Hasta el día de hoy, las recomendaciones son en cuanto encontremos algo en corazón, pero si existe evidencia extracardíaca con un reporte histológico hasta el día de hoy. Como ven, son guías bastante nuevas y según el último consenso, bueno, la última reunión del ASNIC en este año, que fue virtual, ya se está analizando la posibilidad de que se puedan incluir estos criterios sin la necesidad específica de una evidencia histológica extracardíaca. Bueno, segundo escenario clínico en pacientes jóvenes menores de 60 años con alteraciones del sistema de conducción, como bloqueos desde segundo o tercer grado. Escenario número 3, en pacientes con taquicardia ventricular sostenida, con los criterios, o en pacientes donde ya tienes el diagnóstico, lo que quieres es valorar respuesta a tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un estudio de perfusión, como ya lo mencioné, y un estudio de FDG. Vamos a buscar alguna alteración en la perfusión. No va a ser una perfusión normal como esta que encontramos acá, pero tampoco hay un patrón específico de qué tan anormal, solo que es un defecto de perfusión que no sea isquémico, que no sigue un territorio vascular. Y que exista captación del FDG de manera en parches, heterogénea y no uniforme. No es necesario que coincidan las zonas de defecto de perfusión, como aquí, con la zona de captación de inflamación del FDG. No es estrictamente necesario. En este caso de la letra E coinciden, pero en otros casos no coinciden. Una vez que concluimos el estudio, se le va a dictar en la conclusión una probabilidad. Cuando se dice que es una alta probabilidad de sarcoidosis cardíaca, no más de 90% de probabilidades de que así sea, y cuando decimos que es una baja probabilidad, es menos del 10% de probabilidades de que así sea. Y también para guía de biopsia. Es un estudio que si quieren ir a tomar una biopsia endomiocárdica, se les va a decir hacia qué parte del miocardio ir a tomarla para una mayor rentabilidad de ese 20% que tenemos de la biopsia, o bien, como es un estudio de cuerpo entero del PET, se buscan sitios extracardíacos más fácilmente biopsiables. En este caso se hace un comparativo de un estudio de un paciente en basal que tiene la perfusión, en este caso con rubidio, con PET, no está uniforme, tiene una perfusión con defectos en la pared inferior y alternados en la anterior, en la inferior, un poquito en la lateral. La captación del FDG igual está en parches, ¿necesariamente coinciden? No. La fracción de eyección en 34% y esta utilidad que medimos cuánta actividad metabólica tiene el FDG, tiene un SUFmax de 15. Después de 2 años de tratamiento con esteroides, la perfusión prácticamente se normalizó, la fracción de eyección mejoró, ya no existe captación del FDG. Este es el seguimiento al tratamiento. Como les comenté, es muy complejo el protocolo que requiere este tipo de pacientes. La indicación número 1 es que hay que excluir que los defectos de perfusión que vemos sean por presencia de enfermedad coronaria obstructiva. Entonces, los pacientes, casi a todos, si es la primera vez, se les va a hacer un estudio de reposo-estrés para descartar o disminuir la probabilidad de que exista enfermedad obstructiva. Si se encuentra un estudio anormal en presencia de
lo que parecía ser un infarto con isquemia, se tiene que descartar todo. Y basaríamos al estudio anatómico que el no invasivo es un angiotac. Generalmente estos pacientes así salen con defectos de perfusión, incluso con isquemia, porque tienen alteración de la microvasculatura y con coronarias limpias, con score de calcio de 0. Entonces, esto es punto muy importante. Otro es la dieta. Necesitamos un ayuno muy prolongado de hasta 18 horas, con una dieta baja en carbohidratos, sin carbohidratos de preferencia, alta en grasa y proteína. Y esta es la diferencia entre tener un paciente bien preparado, con dieta y ayuno, a un paciente mal preparado. Si tengo un paciente mal preparado, las partes de miocardio que no están infiltradas van a ser muy ávidas de la glucosa y no me van a dejar ver y de poder diferenciar las zonas enfermas de las zonas sanas. Este es un paciente bien preparado donde no capta nada en el corazón. Bueno, es un caso clínico. Esta es la clínica típica de los pacientes, alteraciones en el eco, en este caso un patrón restrictivo, resonancia, con un reforzamiento no isquémico, Holter muy alterado, ya un paciente que tiene biopsia endomiocárdica, pero que estas generalmente se realizan del ventrículo derecho. El estudio de perfusión, reposo, estrés, está anormal, una FEBI de 36, pero tampoco sigue un patrón como si fuera isquémico. Sin embargo, sí tiene dilatación isquémica transitoria y captación del ventrículo derecho. Por lo tanto, este paciente se tiene que descartar que los defectos que estoy viendo no sean por enfermedad obstructiva. Este es el PET. Vemos importante captación no solo del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho, incluso aquí aurículas, interauricular, y por acá ve esta otra parte de la aurícula, sub de 5.16, el comparativo en la parte superior, lo metabólico que es el FDG, mucho metabolismo en ambas cámaras, no coincide precisamente con la perfusión, no es a fuerza. Este es el defecto inferior, inferolateral y del apex, y acá es mucho más ávido a nivel septal del PET. Efectivamente, el paciente score de 0, sin lesiones significativas, se inició un tratamiento con prednisona, se le hizo un seguimiento a 1 año. En la parte inferior está el PET basal, muy captante el PET de 1 año de seguimiento, ya no capta nada el FDG, no hay inflamación. Y esta es la perfusión con MIBI en este caso, mejoró la perfusión y la fracción de eyección también de un 36 a un 42, el paciente mejoró su clase funcional. En este paciente no se cuenta con evidencia histológica, pero tenemos una excelente respuesta de tratamiento, tanto por imagen como por clínica. En este caso, en ausencia de evidencia histológica de sarcoidosis, se estableció el tratamiento por la buena respuesta. Este es otro ejemplo en donde se encontró un ganglio inguinal, lo que decíamos que es cuerpo entero. A este fue el ganglio que se biopsió para poder establecer el diagnóstico. Vean la captación del FDG totalmente parchada y que no tiene ningún patrón concordante con la perfusión, pero esta perfusión pues tampoco está normal. Siempre hay que relacionar los hallazgos que tengamos del PET con los hallazgos de los otros métodos de imagen. El que más vamos a coincidir es con la resonancia. Si tiene reforzamiento, el T2 y la captación del FDG y coinciden en las mismas zonas, bueno, aunque no tengamos evidencia histológica, es el diagnóstico. Y este es un corazón de un paciente que es con sarcoidosis. Vemos la importante enfermedad pulmonar que tiene, mediastínica y cardíaca. Se sometió a trasplante cardíaco y por eso se tiene la muestra patológica, y aquí se toman 4 muestras aleatorias de un mismo corazón con un paciente con tanta carga de enfermedad. Por eso la rentabilidad de la biopsia es tan mala. Puedes tener tejido completamente normal, pues no hermoso, pero sí normal. Una suerte que encuentres el granuloma para establecer el diagnóstico, o veas zonas ya completamente de fibrosis que tampoco te hacen diagnóstico. Por eso la imagen te dice mucho.
te ayuda al diagnóstico. El PET con F de G tiene una rentabilidad, tiene una sensibilidad y especificidad del 90% para establecer el diagnóstico. Sirve para guía de biopsia, estadificación, pronóstico, respuesta a tratamiento, monitorización y seguimiento. Voy a pasar a otra enfermedad, que es la amiloidosis cardíaca. Es una enfermedad por depósitos de proteínas. Existen en el corazón alrededor de 30 proteínas que se conocen que se pueden depositar. La mayoría corresponden a estas dos, AL y ATTR. Esta es lo importante que ha sido esta enfermedad en la última década, pero sobre todo en los últimos años, con la cantidad de publicaciones que hay en PubMed. De la AL, de la amiloidosis tipo de cadenas ligeras o AL, hay que saber que es el equivalente a un cáncer. Es una urgencia. Las guías te dicen que cuando lo sospechas tienes una semana para hacer el diagnóstico. Estos pacientes tienen una sobrevida de alrededor de 6 meses sin tratamiento y bueno, hay que derivarlos rápidamente. La transtectina, que es la ATTR, es la que nosotros vamos a ver por medio de medicina nuclear. La proteína es una proteína transportadora de tiroxina y de retinol, es un tetrámero, aquí sí los pongo en una imagen grande de cada una de sus partes, es producida por el hígado y cuando se desestabiliza el tetrámero se va a transformar en monómeros y luego en fibrillas que se van a depositar. Entonces, este tetrámero es el que causa todo el problema, que necesita una estabilidad. Existen dos tipos, la wild o salvaje y la hereditaria, que es genética o mutante. Ambas van a tener una progresión un poco más lenta, no de 6 meses, pero la sobrevida es de 7 años. Y el deterioro que pueden tener estos pacientes, aún en un corto periodo de tiempo, es importante. De la wild se cree que se ve más en hombres de mayor edad, la familiar un poco en más jóvenes y se puede ver tanto en hombres como en mujeres, pero ahorita tenemos una paciente de 30 años que es wild y mujer. Y bueno, las mutaciones genéticas, una vez que estableces que es una ATTR, lo siguiente es establecer si es genética o si es wild y si es genética, cuál es la mutación, porque dependiendo de las mutaciones va a ser la presentación clínica que van a manifestar. Algunas van a ser meramente cardíacas, algunas meramente neurológicas y algunas combinadas. ¿En qué pacientes vamos a sospecharlo? En la AL, disfunción diastólica, proteinuria, neuropatía, disfunción autonómica, hepatomegalia, púrpura, macroglosia, FA, historia del túnel del carpo, especialmente si es bilateral y estenosis espinal, la ruptura del tendón del bíceps, bueno, la púrpura, la macroglosia. Aquí están, algunas son muy específicas de AL, otras más de algún tipo de ATTR, pero generalmente podemos encontrarlas en las 3 presentaciones. Datos duros, en donde se encontró ATTR en una serie de autopsias en mayores de 85 años, un 25%. Pacientes con síndrome del túnel del carpo, hombres más de 50, mujeres más de 60, 10%. Hospitalizados con falla cardíaca con fracción de eyección conservada, con el diámetro del septum es de 12 milímetros, un 13%. Calcificación de aórtica, 5%. Los pacientes de TAVI, pre-TAVI o post-TAVI se encuentran alrededor del 16%. Los pacientes de TAVI sería buena recomendación valorarse por medicina nuclear. Y la miocardiopatía hipertrófica, sobre todo la septal, asimétrica, no obstructiva. Las presentaciones que van a tener cardiológicas, neurológicas. Se sabe hoy que el síndrome del túnel del carpo se puede presentar de 4 a 6 años antes del diagnóstico. Entonces los pacientes van a tener muchos años con todo este tipo de manifestaciones dependiendo de la variación genética que tengan y pues hay que detectarlos cuando presenten todo esto para una detección temprana. Red flags, como un resumen, los más importantes: falla cardíaca con FEV conservada,
miocardiopatía hipertróficas, estenosis aórtica, sobre todo las de bajo flujo, bajo gradiente, síndrome de túnel del carpo, sobre todo si es bilateral, y estenosis espinal. A todos los pacientes se le tienen que pedir biomarcadores, esto es muy importante, cuantificación de cadenas ligeras en suero y orina para descartar que sea del tipo AL. De toda la línea del tiempo de la evaluación, lo más incipiente, claro, si lo logras, es la biopsia y después medicina nuclear y luego todo lo demás. Existe un consenso multiimagen, multisociedad que establece los criterios, se lanzó el año pasado. El electro, el bajo voltaje que está descrito, solo en 20% se va a encontrar de los pacientes. El eco, un eco 2D o un eco 3D, pueden no ser no tan específicos. Lo que sí es muy característico es el strain longitudinal global, donde se encuentra el apex conservado con una reducción medial y basal. Entonces, en amiloidosis cardíaca, strain, por favor. La resonancia también tiene ciertas fases que van a ser con hallazgos muy característicos. El reforzamiento de gadolinio, transmural, el T1 nativo, el mapping y el SB también van a mostrar datos muy sugestivos de enfermedad de amiloide. Lo que pasa tanto con el eco, con la resonancia, es que no son tan específicos para caracterizar cuál tipo de enfermedad amiloide, si es AL o ATTR. Y medicina nuclear, utilizamos en América pirofosfatos, en Europa estos trazadores. Vamos a hacer un estudio de una gammagrafía con tecnesio que marca pirofosfatos. Es muy sencillo, muy barato. Se le inyecta al paciente vía intravenosa, no requiere ninguna preparación. Una vez que se inyecta, se le pide que tome algo de agua y a la hora justamente se pasa al escaneo. Se le van a tomar unas imágenes en donde vamos a valorar tórax, porque quiero ver el corazón. Este es un trazador que tiene avidez por los depósitos de calcio. Y en las fibrillas de amiloide contienen algo de calcio y por eso se va a pegar ahí. Entonces se va a comparar la captación que existe del corazón por el trazador respecto a las costillas, que es el hueso, que es el otro calcio de referencia. Existen el Perugini, que es la clasificación que se le va a dar. Se toman imágenes planares, una fotografía anterior y se compara con las costillas y SPECT. Un SPECT siempre se tiene que tomar. Si no existe nada de captación, se dice que es un Perugini grado 0. Si existe algo de captación, como aquí, pero es abajo de la costilla, es un Perugini 1. Si existe captación muy similar a la costilla, es un Perugini 2. Y si existe una captación muy importante superior a la costilla, es un Perugini 3, tanto en la imagen planar como en el espectro. Aquí tenemos además un rastreo de cuerpo entero que se hace como por control de calidad. Mientras mayor sea la captación por corazón, menor se va a ver el hueso en el resto del cuerpo. Se considera una alta probabilidad los grados 2 y 3 con muy buena sensibilidad y especificidad. Adicionalmente, se van a hacer de manera cuantitativa. Se realiza un ROID en el corazón, que se conoce como H de heart, y uno en el pulmón contralateral, que será el CL, y esta relación de este ROI entre este otro ROI, si es mayor a 1.5 en la imagen de una hora, se establece que es de alta probabilidad. En algunos pacientes se tienen que tomar imágenes un poco más tardías y a las 3 horas este umbral baja a 1.3. El diagnóstico se establece de amiloidosis cardíaca, ATTR, lo pueden establecer por biopsia, si quieren, por un criterio histopatológico invasivo o de manera no invasiva por imagen. Cuando existe una captación del radiotrazador en los patrones que acabo de mencionar, de Perugini, del SPECT y del HCL, y existe una ausencia de una gamapatía monoclonal, o sea, cadenas ligeras negativas. Son imágenes características, con eso tienen para hacer el diagnóstico, sin necesidad de biopsia. En este caso, pues no hay captación por el corazón en las imágenes estáticas, en imágenes de cuerpo entero se ve
hueso, y en el SPECT no hay nada en donde está el miocardio. El Perugini se deja como 0, el HCl 1.2, por lo tanto es un estudio negativo para amiloidosis cardíaca ATTR. Este es un estudio claramente muy positivo. Se ve una captación muy intensa, superior al hueso, ni siquiera se ve hueso. El HCl queda en 1.91. Si procesamos estas imágenes en el CIDARS o en el EMORI, podríamos procesarlo como si fuera un estudio de perfusión miocárdica. El SPECT es indispensable para corroborar que la captación en realidad está en la pared del ventrículo. A veces vemos esta imagen y a la hora que revisamos en el SPECT se confunde y es pool ventricular, pool sanguíneo nada más. Por eso el SPECT es obligatorio. Ya que vemos que existe una captación homogénea en las paredes del ventrículo, pues es efectivamente amiloidosis. Como es en este caso, en la imagen de 1 hora se ve una captación pues bastante intensa, incluso un poquito más que la costilla, pero a la hora que revisamos el SPECT, no hay nada en la pared, era simplemente pool. En este caso además era un paciente con AL porque tenía cadenas positivas. Otro caso claramente positivo, superior a la costilla, se procesa como si fuera una perfusión miocárdica, se ven las paredes del ventrículo homogéneas, es un Perugini 3 con un HCl de 1.5 y además vemos infiltración en hígado. Si quieren sitio de biopsia, pues ahí hay un sitio más accesible. Ok, siempre van de la mano los hallazgos de medicina nuclear con la cuantificación de cadenas, porque hasta un 20% de las amiloidosis de cadenas ligeras pueden tener captación de los pirofosfatos, incluso en un grado 2 o 3. Y el eco o la reso ya vemos que no son tan buenos para identificar entre un tipo de amiloidosis y otra, pero con medicina nuclear sí. Si tenemos los hallazgos de nuclear y las cadenas ligeras, que son negativas, tienes el diagnóstico completo. Este es un caso reportado por nosotros de unas cadenas ligeras que lo encontramos por resonancia, por eco, medicina nuclear con una captación un grado 2 más o menos, pero con cuantificación de cadenas ligeras positivos. Por lo tanto, es una amiloidosis cardíaca de cadenas ligeras. Este paciente murió a las 2 semanas de que le hicimos el estudio. Este es el algoritmo que se sugiere cuando tienes una sospecha. La manera más eficiente de descartarlo es un estudio de medicina nuclear, por lo rápido que es, 1 hora de estudio, muy barato, sin necesidad de ninguna preparación. El paciente lo puede tener en la consulta, me lo mandan y en ese rato le hago el estudio. Si es un estudio negativo, pues lo descartan. Si es un estudio con un grado de captación 2 o 3, el siguiente paso, cuantificación de cadenas. Tiene cadenas ligeras positivas, es una amiloidosis AL y es una amiloidosis AL que capta, por lo tanto, se va a deteriorar el paciente muy rápido. Es una urgencia, corre. Es un grado 2 o 3, tiene cadenas ligeras negativas, es una amiloidosis cardíaca tipo ATTR. Lo que sigue es evaluar la genética. Solamente se va a realizar biopsia cuando la captación de medicina nuclear no es concluyente. Y sí hay casos en que no son concluyentes, que todos mis parámetros que yo valoro, que son la captación de Perugini, el radio HCl y que vea que capta en el ventrículo, si no me coinciden, se los voy a dejar como equívoco y ahí está indicado realizar una biopsia. También cuando existe un estudio que se deja como negativo, pero la clínica dice que es muy sugestivo, puede ser alguna variante rara de ATTR que no sea ávida de fosfonatos. En esos casos está indicado la biopsia. Estamos realizando nosotros un protocolo en el Instituto de Tamizaje de la Prevalencia de Amiloidosis Cardíaca en la población mexicana, en este caso en un centro cardiológico de referencia. Esperamos obtener resultados de cómo es la prevalencia tanto de ATTR como de sus variantes genéticas.
Y bueno, ya que sabemos que es ATTR, existen diferentes líneas de tratamiento dependiendo de la fase de la enfermedad y del blanco que se quiera atacar. Algunos van a actuar como el butricirán a nivel hepático antes de que el tetrámero se vaya a alterar para desdoblarse mal, o una vez que ya está el tetrámero libre para estabilizarlo y que no vaya a tener este desdoblamiento anormal. Perfecto, entonces como conclusiones de esta parte de amiloidosis cardíaca, la gammagrafía con pirofosfato es un método invasivo de alta disponibilidad, muy sensible y específico, reproducible, de baja radiación en realidad, económico y que les va a dar un diagnóstico muy rápido para sus pacientes. Permite identificar pacientes y caracterizarlos entre ATTR y AL. Bueno, y la identificación temprana para guiar el tratamiento y modificar el pronóstico de la enfermedad. Con esto termino. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias a todos.